Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos de ánimo? ¿Cuál quiere usted? El último nos vamos a ir rapidito porque siguiente, ajá. Creo que, comenzamos en este. El otro sí lo terminamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿O quieren regresarse tantito? Dijimos, vamos a terminar el Juan Yaca, llévalo, para que continuáramos con este. Sí. Ajá. Ña cachiun, ¿qué dices? Ña cuñiun, ¿qué quieres? Ña yacu, ¿qué haces? Ña. ¿Ña es qué? Y ña, ahí varía muy poquito nuevamente la declinación. Ña significa ¿a dónde? O ¿a dónde? Ña guaun, ¿a dónde vas? Ña chaun, ¿a dónde fuiste? ¿Lo escribo? Por favor. A ver. Por favor. Dijimos ña, ña, cachi, cachi. Acuérdense, es tú. Puede estar así o puede estar así. ¿De acuerdo? Ña cachiun. Ña cachiun, Alfredo. ¿No? Pudiera ser ña cachiun. Ña chini. No escuché. Si se dan cuenta, fíjense que aquí también funciona como una negación. Ña. Aquí como está como prolongadito el ña. Ña. Cachi. Ña cachi. Esto le agregué, pero fíjense qué interesante porque también aquí aparece ña como negación. Ña chiñi. Ña cachiu, ña chiñi. ¿Eso qué significa, maestra? Ña chiñi. No escuché. Todo junto es no escuché. Ña cachiu. No, esto es ¿qué dices? Que es lo que estamos viendo, el qué. Ñara. ¿Qué dices? Aquí ya pondríamos una coma. Dices. Ñachini es no escuché. Ña chiñi, ña chiñi. Ña chiñi, no escucho. Ña chiñi, ña chiñi, ña chiñi. ¿Sí? Pero vamos a trabajar con el puro qué. Porque, maestra, ¿podría poner un ejemplo con el dónde? Nuevamente vamos a prolongar un poquito aquí. Ña, gua, a.
Um. Vas. No con mi Liz. Ya HBE pasa adentro. Ya rindió. ¿A dónde vas? Ña cuaon. ¿A dónde vas? Y si se dan cuenta, aquí lleva un a dónde. Pero, ¿dónde? ¿Dónde nada más? Ay. ¿Dónde está algo? Ñayoso. Kutushini yu. ¿Dónde está mi sombrero? Ñayoso. Kutushini. A ver, hombre. Esa parte del ejemplo. Ajá, sí, sí, sí. ¿Dónde está mi sombrero? Sí, vamos a suponer que Liz me diga, tráeme mi bolsa, ¿no? Yo lo que le voy a decir en mixteco sería yaca. Recuerdan que vimos el yaca. ¿Cuán yaca lleva? Yaca. Yaca, ajá, no ¿dónde está mi dinero? ¿No? Yaca, no o yaca bolsa, que ya es más común ahora, yaca bolsa yu. Y yo no sé dónde está, te voy a decir, ña yoso, ¿dónde está o dónde está puesto? Ña yoso. ¿Algún ejemplo que quieran Cuando dice ñayo, es diferente ñayo. Cuando Ahora dice, ¿dónde está? Dijo ñayo. yo soy. Yo soy. Pensé que solo había dicho ñayo. No, ñayoso. Sí, porque regreso a la pregunta de dónde está la bolsa o sobre qué está la bolsa. Maestra, y dijo usted, ¿dónde está tu sombrero, verdad? Ajá, se especifica que estoy buscando mi sombrero, o puede ser ñayoso kutushini como algo general. ¿Dónde está el sombrero? ¿Dónde está tu casa? Yo soy. Ah. Ya sé, ahora le estamos agregando así para que yo. ¿Se acuerdan cómo se escribe casa? No. B E así literal sería Ajá, podría funcionar como hay, existe. Acuérdense, el contexto es importante.
o está. Lo que decía ña yo veo. Podría decir, ña yo so veo. ña yo so veo. No, porque tendría que estar sobre algo. Cuando ella me dice, tráeme mi bolsa, es una cosa movible. Entonces yo puedo decir, ¿dónde, sobre qué está? No, para más literal, sobre qué está. ña yo veo. ¿Dónde hay, dónde existe, dónde está tu casa? Maestra, ¿cómo distinguimos el yo, hay, existe, está, de Luna? Si escuchan, ahí hay una como cantada para abajo, se declina, se va para abajo, y Luna es yo, que es luna o mes, yo. Yo, mira la luna, yo. ¿Y ese cómo dijo usted? Bueno, vamos a acentuarle chiquito, yo veo. Maestra, y entonces, a ver, en el caso que dijiste tú que si yo sé dónde está un objeto, algo movible, pero por ejemplo, si yo quisiera preguntar dónde está una tortilla, tengo que especificar, por ejemplo, un espacio, o sea, que está sobre, o está en la cocina o algo así, o también. Es más como existe, ¿dónde existe uno? ¿Comes tortillería o qué me dijiste? No, o sea, si estuviéramos en la casa, Ajá. y te dijera algo como tráeme mi agua o tráeme mi tortilla, o sea, algo que, o sea, puedes mover, pero que está específicamente a lo mejor en un lugar, tendría yo que preguntar igual así, con ña yo so. No. ¿Dónde están las tortillas? ña yo so chita. Ajá, ña yo so chita. No, porque nuevamente insisto en el contexto, me estás diciendo, tráeme agua, y yo ya identifico dónde está el agua, ya no necesito preguntar porque yo sé dónde está, pero no es lo mismo en el caso de la bolsa porque se puede cambiar de lugar o a lo mejor lo dejas en un lugar que yo no vi. El agua generalmente sabemos dónde está, la bolsa no. No sé si se entienda. ña yo so shita. Puede ser así, literal, ña yo so shita. Pero generalmente la tortilla está contenida en algo, ¿no? En el tortillero. Entonces sería ña yo so tko shita. Tko es el contenedor. Tko. Vamos con el endiabladísimo T. Generalmente, sí, el contenedor de tortilla o tortillero. Tko shita, aquí hay que especificar shita. Tko shita. Porque este contenedor puede contener otras cosas. Maestra, cuando usted se refiere a contenedor, en un contexto más mexicano, que podríamos llamar cesto, ¿es cesto a lo que se refiere o qué se refiere? El cesto, pero como allá antes no utilizaban el cesto para contener las tortillas, sino lo que es un vegetal que da ciertas, como ¿Un guaje? como un guaje, pero
dan de distintos tamaños. Entonces los redonditos, los que son redonditos, la gente lo cortaba, le cortaba ¿cómo se llama? Ajá, sacaba toda la pulpa y lo utilizaba como contenedor de tortilla. ¿Eso se refiere a eso? Por lo general, sí. Interesante. Entonces, No cualquier contenedor, ¿verdad? no cualquier contenedor. ¿Sería un contenedor de qué? ¿Un contenedor orgánico? ¿Se quedó esa idea? Ajá, sí, porque dijéramos, el contenedor puede ser un tampo, una vasija, un tuco. ¿Y sigue pegando el tuco? Tuco. Algunas personas todavía lo usan, lo utilizan. Bueno, ñanda, ¿hasta dónde? Voy a ir borrando para que no se confunda, ¿sí? ¿Sí, verdad? ¿Puedo? Va. Q, va a Q. Sí, está bien, hazlo. Q es Q. A tu cuyo, ajá. Borrar. Déjame ver cómo se dice borrar. Ay. Voy a poner aquí borrar porque a veces mi mente viene enfocado a ¿dónde está? Ay, creo que ahora no traje fruta. Bueno, entonces, ñanda. Ahí pudiera ser también ñanda. Pues lo puse al revés. Sí, porque este se prolonga más. Da. Yo. Va. Ñanda es hasta dónde, hasta donde yo, aquí funciona yo, acuérdense que hay, existe, en este caso funciona como, bueno, es que no en este caso, es que en español nosotros preguntamos vive. Por eso es que el yo funciona como vive. Yo, persona. Esto funciona como un auxiliar que estamos hablando de esa persona. No hay una traducción literal, pero es junto con este. Va, nada más va. No es va. Nada, es como va. Se suelta
no se cierra la entrada de aire, nada más, ñemuba, estamos hablando de esa persona. Pudiera funcionar como esa, no es la traducción, pero para dar a entender español. Ñemuba, ñemuba. Ñemuba, ñemuba, persona. Si dijéramos, ñanda, yo, va. ¿Hasta dónde vive él? Ese él. Maestra, una pregunta, ¿y el tú? ¿El tú cómo es? El tú es, o sea, yo soy you, Ajá. y tú eres yo, Yo. ¿es ese yo o es otro yo? No, yo, volvemos al de hace rato, yo existe. Esto con la práctica van a ver que van a terminar pudiendo comunicarse. ¿No? Porque, pues a veces me dicen algunas frases que yo ya logro entender qué me están diciendo. Y eso que es nuestra primera clase. Imagínense, los otros 50. ¿Con cuál vamos? Ichiba. Ichi. Ñanda. Ñanda. Ajá, ñanda. ¿Lo escuchas con D? Podemos cambiarlo. Acuérdense que es como ustedes lo perciben. Como ustedes lo perciben. Yo insisto mucho, no hay escritura no sé si hay lenguas originarias que sí tienen escritura o se ha estandarizado ya una escritura, pero en el caso del mixteco no. No. Perdón, maestro, nada más donde puse Nada más lo que, así, aquí, así poniendo los labios en el sonido, y así pronunciamos el ña. Estaba ño va la última parte y Va, puso usted va a borrar, ¿verdad? Al final usted borró que podía ser va a borrar. No. Va es como estamos hablando, como el auxiliar de esa o ese. Pero en realidad es para indicar ese o esa. No. Es un auxiliar solamente en ese contexto. Por eso recalco, yo creo que lo voy a escribir aquí. Contexto. Sonido. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en un principio? Sentido. Esto es muy importante en esta lengua, no sé si en todas, pero en esta, esas tres categorías está muy inmiscuido en el aprendizaje de la lengua mixteca porque, como decía Alfredo, es tonal, el tono es y el contexto. ¿Cómo está? Bueno, sonido no, es tono. Y el sentido que se da a la palabra. Entonces, ¿íbamos con cuál? Ichiba.
Ichiba, vamos a suponer, denme una oración. Perdón, es que creo que Omar ¿Hizo una pregunta? entendió lo de Rafa como si fueran, bueno, yo lo que entendí es que decía aquel. Ajá, sí. ¿Dónde vive aquel? O aquel él, o ese él, Ujú. ¿no? Como que esa persona, estamos hablando de ese alguien, ese alguien. No sé, pensé que Omar no lo había entendido. Ajá, sí que lo repetimos. Sí, la oración, más bien si la leo, ñanta, Ñanda, ñanda, suena más bien ñanda, ¿verdad? Ñanda, yo, ñuba, que dijimos que hasta dónde vive, ñewa, hasta ñewa, dónde vive la persona, ñewa. Esa persona, hasta dónde vive esa persona. Y la variante sería ñanda, yo, Rafa. Raba, hasta dónde vive él. ¿Cómo dijo usted, maestro? Es ñanda, yo, Rafa. Raba, ¿qué es? Raba, ra. Eso es completa la oración de otra manera y significa hasta dónde vive ese sujeto. Masculino, ¿verdad? Ra, sí. Gracias. Ra, va. Cuando decimos va, antes de terminarlo, se abren las fosas nasales. Va. No van, no se pronuncia mucho la N como tal, pero sí se abren las fosas nasales. Ajá, exacto. Muy diferente a decir va a o en español va de ir. Es una pequeñísima diferencia en el emitir el sonido y una gran diferencia para que se entienda. Ichiba, entonces íbamos con Ichiba. ¿Cómo diría maestra? Por allá está el baño está por allá. Perdón, ¿cómo me dijiste? Por reusarlo, ¿no? El baño está por allá. Va a ser un poquito largo. Nu. Ku. Dándole una traducción en español, sería, bueno, lo voy a traducir en español para que más o menos tengan una idea, pero no es literal. Nu. ¿Sí quedó? Podría leer, bueno, se podría decir, ¿no? ¿En español o...? Vamos a suponer, Liz me pregunta, llega a mi casa y me dice, en español, dímelo en español. Nuku yo yuku, ya ichiba. Pero no dice nomás el baño está allá, o sea, está diciendo. Puede ser una respuesta muy larga, ichiba. Nuku yo yuku. Es que aquí
si les traduzco va a estar bien confuso, pero luego como que nos interesa por qué se forma así. Esto viene siendo como el donde, no donde. Ir, yo, nosotros. Orilla. Hierba. Sí, hierba, porque es ya está por allá. ¿Por qué se utiliza todo esto? ¿Por qué porque antes obviamente no había letrinas, no había, pues iba uno de Aguilita hasta fuera de la casa, muy fuera, donde ya comenzaba, donde ya no se limpiaba constantemente, porque se limpia el área donde uno circula constantemente, pero para ir al baño, para privacidad, pues uno se esconde entre los matorralitos, ¿no? Por eso tiene, sí se entiende por qué. Sí, maestro, ¿me puede hacer usted la diferencia entre tú, que sería yo, y nosotros? ¿Cómo sería yo, nada más? Lo que usted escribe ahí. Yo. Yo. Y el otro sería yo, ¿cómo? Acuérdense que cuando vimos en un principio, es no, pero ese es nosotros. Aquí, yo, estamos hablando también de nosotros, pero como que todos, donde vamos, todos. Dónde es diferente del ña. Donde, sí, porque el ña es como para preguntar. Por eso es que quité el acento, porque en un principio le puse acento. Lo de... A ver, para que te explique lo de... Bueno, vamos a poner, para que no te quedes con la yo. Perdón, es que sí me equivoqué. Sí, es cierto. Sí, estuvo bien. Lo ponemos así. ¿Se acuerdan? Exacto. Sí, por eso es que se confundieron y me confundí yo también. Qué bueno. Eso precisamente es donde nos equivocamos. Me dejé guiar por el sonido. Yo. Y usted no dice nada relativo al baño, ¿verdad? Nada más dice, literalmente, vamos allá a la orilla del río. Ya se entiende. Exactamente. Bueno, si quieren saber, defecar sería un ejemplo medio chistosón, las mujeres que siempre nos acompañamos al baño. Se va a ver medio raro, tampoco es la traducción literal.
O. Puede ser con Q, o puede ser, no, con este. Queriendo traducirlo al español porque pues es nuestra lengua que funciona aquí. Sería, ¿saben? ¿Sí se acuerdan qué es Co'o? Vamos. Le puso cojo, ni yo. Co'oñillo, Ajá. ñi. Vamos. Vamos ya. Vamos. Como que este ñi marca el monos. Y este es co'oyo. Vamos. Perdón, pero pues es la palabra que funciona. Vamos a cagar. Ay, maestro. Pues es que... O hacer popis para que no se oye tan feo. Maestro, una pregunta, perdón, antes. Hierba es cucu. Yo tenía, ¿y qué significa yuku? Yuku, montaña, cerro. Pero sea Yuku, yuku. Ajá. Yuku. Yo tenía que alguna También. ¿Qué es? Por favor. ¿Cómo podemos diferenciar entre yuku y Uu? Uu se refiere más a donde está como no atendido. Uu es como decir, el jardín ya tiene muchas hierbas. ¿Cómo está? ¿La maleza? Maleza, exacto, maleza. Y Q es como lo que se entiende. ¿Yuku es maleza o yuku es hierba? Yuku. Porque yo tenía que yuku era hierba. Sí, pues, funciona como hierba, funciona también como hierba, yuku, yuku, hierba. Ay, traigo funciona también como es que tengo que ponerlo completo. Hierba medicinal. Y se entiende más como monte. Como
como monte, ku'u. Chiku'u. Chiku'u es no sé si se entienda. Ko chiku ndaki y yo te che. Vamos al monte a recoger leña. ¿Y este chi qué le hizo al cu? Chiku'u. Es como adentrarse. Es como adentrarse o como al a. Entonces ustedes no van como tal, o sea, la idea de ir al baño, maestra, más que ir a la orilla de la hierba, va uno a la orilla del monte, ¿verdad? Ajá, al monte. Bueno, si quieren le cambiamos este. Porque si no hubiera hecho usted yuku, ¿no? Yu. Sería que monte. Ajá, si pusiéramos el nuku yo. Yu. Sí, no queda. Donde vamos a la hierba. Sí. Yuku es yuku. Es que cambia al pronunciarlo. Pero usted qué quiere decir, usted dice, vamos a ir a la orilla a hacer el baño. ¿A la orilla de qué, maestra? ¿Del monte, de la hierba? Usted dice, orilla es yu, hasta donde entiendo, yu. Yuku o yuku. Yuku. ¿A dónde van? Cuando decimos koyuku, vamos a a lo que está apartado, a lo que es que, pues sí, se puede, para explicarlo en español hay que definirlo como algo, eso. Entonces, por eso es que yuku, pero al hablar, ¿dónde fuiste? Yuku, ya se sabe que fue al baño. Ahora no, porque pues todas las casas también, la mayoría de las casas ya tienen baño integrado. Si ya tienes baño, le llaman baño. Baño. Baño en mixteco. Entonces podrías decir baño en Ichiban. Sí, por ahí está el baño. Ajá. Ichiban ya baño. Sí, pero yo tenía que cerro, cuando empezamos, usted no lo dio ya completo, entonces yo lo dijo yuku. Yuku. Ah, ahí sí lo acentuamos. Yuku es cerro. Ajá. ¿Es ese cerro del que se refiere ahí? No. Acá, ese No. Aquí es QU. No, ese Q de acá. Ese Q. Este. Ajá. QU. Esa es mi duda. Ah, y este nuku lleva igual se abre la fosa nasal, nuku yo. Y aquí se cierra, QU. Aquí no se abre, QU. Esa es mi duda. Ese Q donde dice usted no se cierra, que dice usted que se refiere como tal al monte, ¿cierto? Este QU. Ese Q, se cierra. Se cierra la entrada de aire, la fosa nasal. Fosa, se cierra fosa, QU. ¿Y significa, maestra? QU es como hierba silvestre, totalmente. La otra de... La otra de yuku, ¿no? Es que fíjese, yo tengo
acá lo veo, acá veo yuku, pero acá veo orilla, ¿qué cosa? Orilla, ¿qué? Yu, y aquí va un apóstrofe, yu, ku. Porque este yuku no es este yuku, ¿verdad? No, este es yu, ku. Y este es yuku, ku. Y este es yuku. ¿Qué pasa si yo digo yuku? La orilla de la hierba. A ver, otra vez. Te digo yuku, orilla, yuku. Yuku. No, no queda. No. Entonces, mi duda es si se puede manejar esta sola, Ku. o más bien va con ku. Ku. Si por eso la tiene. Ku se puede manejar sola. ¿Y qué significa, maestra? Ku. A ver, lo vamos a quitar de aquí porque se está confundiendo con esto. Ku. Para que lo silvestre. O sería como matorral. A ver si así ya se entiende más. No, creo que se entiende más ir al matorral. Mi duda final sería que cómo se dice montes. Monte. Es lo que habíamos puesto. Chiku. ¿No? Entre amigos antes, en aquel tiempo que no había dónde ir de pinta para, como acá, que vámonos al cine o a ver cualquier cosa. Algunos chicos, ir de pinta es irse al monte, porque como antes había mucha fruta en época de primavera, había bastante tipo de fruta. Entonces, si los chicos se ponen de acuerdo, pues entonces dicen, chichiku, vámonos adentro del monte, porque es donde podían encontrar fruta o ir con sus, antes se usaba mucho ¿cómo se llaman esos? Resortera. ¿Más o menos quedó claro? Bueno, no quedó claro. Bueno, pero más o menos se entendió un poquito. Esto lo vamos a entender conforme lo vamos trabajando. Cuando nos damos cuenta que aparece, significa esto porque tiene este contexto. Significa esto porque tiene este contexto. ¿Sí? Ay, no. Ikia es por aquí. Puede ser utilizado como lo acabamos de utilizar, el ikiba. Ikiba allá, por allá. Ikia por aquí. ¿Por dónde nos vamos? Ikia por aquí. Ña, iki es camino. ¿No? Si lo separamos,
Ichi es camino. Ichi. Ya a es pasa. Ya a. Ikia. Ajá. Acuérdense, nos vamos a quedar con esa palabra. Acuérdense, es ikia y ponemos ejemplos porque quiero tocar un poquito el texto que nos compartió, que nos hizo favor de compartirnos Alfredo. Me interesó, no sé si checaron, es que a veces no hay tiempo para checarlo. Sí, la liga que compartió Alfredo, aparece este cuadrito, no sé si lo vieron. Exactamente. Ajá, de diferentes. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se dice? Nos vamos a ir rapidito. En el Mixteco de Santa María Yosoyua, no me pregunten dónde se encuentra ubicado porque no lo sé, pero lo podemos buscar en el siguiente. Sombrero dice, no sé la pronunciación tampoco, pero aquí dice Nyushini, que volvemos a lo mismo, ya más o menos ustedes entienden que Shini o Shini es cabeza. En Juan Mixtepec se dice Shini. En Santiago Yosondúa, Yosondúa suena mucho, voy a ir a buscarlo donde se encuentra. Se dice Lelu, según aquí. Y el Mixteco de Xochapa Guerrero, que viene a ser como el Mixteco, tiene un nombre, bueno, solamente dice Shini o Shini. Y en el de nosotros, si se acuerdan, lo vimos como Kutushini, exactamente, Kutushini. Por eso es importante, porque son variantes que... Ay, estoy estudiando mixteco y... o un chiclito, ¿no? Ah, ok. Porque ustedes pueden decir, yo estoy estudiando mixteco. Y les digan, a ver, ¿cómo se dice tal? ¿Pero de qué lugar? Por eso es bien importante Mixteco de Santa María, Huazolotitlán, Oaxaca. Maestra, ¿cuál se parece más al suyo? En de sombrero creo que pudiera ser ninguno, pero pudiera ser por lo de cabeza, Shini. Pero si lo quieren apuntar ahí, ¿cómo lo decimos nosotros? Kutushini. La ortografía que aquí escogieron es para el sonido de sh, escogieron la X, ¿no? Shi para el shi. Pero ustedes chequenlo más o menos porque ustedes son los que están aprendiendo. Si se entiende mejor, así como ellos lo están escribiendo, shini, creo que le puso aquí un shini, o como lo pronunciamos en español de shini. Maestra, incluso yo creo que tiene un error, fíjense. Ya usted lo corroboraremos nosotros. Por ejemplo, yo veo el fuego, que se parece mucho en todos lados. Creo que lo repitieron donde dice sol en la última columna. Corrígeme si me equivoco. Sol. O no sé si aquí se diga, porque está muy curioso que todas son muy parecidas, pero esa varía. Quiere decir que Xochapa Guerrero, cuando en el sol dice fuego. Como fuego, ajá, le dicen fuego. A lo mejor ellos no saben que le dicen fuego
porque a lo mejor no saben que en otros lugares al fuego se le dice ñu. En el mixteco que estamos aprendiendo también se dice al fuego ñu. ¿Y al sol? Ñi kanji. Ñi kanji. Como acá dice. Exacto. Ajá. Luna. Aquí lo único que varía es el tono, supongo yo, por el tipo de acentuación. ¿Sí? Nosotros decimos yo, en esa, yo, tanto luna como mes, yo. Por ejemplo, olla es parecido, pero no es igual, porque nosotros decimos koso, ese koso, y aquí dicen kisi o kishi, en otro dice kishi, en otro dice kisi. Y no le entiende, ¿verdad? Si decimos kisi. No. Entonces, lo escribiría con Ajá. Como el cuece. No sé si se entienda un poco más así. Ajá, sí, porque ellos, los que escriben ya con esos sonidos, ya están utilizando la fonética internacional. Aquí, por ejemplo, puerta dice ye, bitu ye, yushe, si es que se pronuncia así, ye. En el mixteco de Santa María Huazolotitlán sería bitu, pudiera ser como este de bitu ñue. Bitu es madera, ñue es puerta, madera de la puerta. Bitu ñue. Ropa igual se pronuncia sama en mixteco de Santa María Huazolotitlán. Sama. Ropa. Tortilla, si se acuerdan que es shita en el de nosotros y aquí está diferente. Por eso me llamó mucho la atención y lo imprimí para que pudiéramos comparar y también de alguna manera familiarizarnos con algunas otras variantes. Agua. En el de nosotros, vamos a llamarlo en el de nosotros porque es el que estamos aprendiendo, para que sea más fácil y no diga yo todo de, ducha, si se acuerdan, ducha, aquí se pronuncia, se escribe diferente y me imagino que se pronuncia diferente. Ajá, viento. Se parecen un poquito porque en el de nosotros es tachi. Tachi, sí. Tachi. Y aquí es tachi. Luna ya vimos, sol ya vimos, lluvia, sabi. También en el de nosotros es sabi. Estrella, aquí no se parece, en el de nosotros es tiñó. Ahí sí está bien definido, tiñó. Prolongadito, tiñó. Piedra, yu. Es igual. Maíz, nuñi. Nada más voy a ir repitiendo el de nosotros, ¿no? Para que porque ya estamos sobre, ya nos
Frijol, nduchi. Tierra, ñu'u. ¿Sí te acuerdas de ñu'u Visha? ¿Es como el de pueblo, maestra? Tierra y pueblo. No, es ñu, es este pueblo. Ñu'u. Ujú. Sí. Flor, ita, eso no cambia, está igual que en el de nosotros. Nube, bico, también lo pronunciamos bico igual. Pueblo, ñu igual. Nopal, nosotros le decimos villa, villa, ya, villa. ¿Materias nopal, maestra? Nopal. Estamos utilizando la hoja para más fácil. Bueno, pero lo bueno es que lo está, ahí ya le compartes. Ajá. ¿Alguno nos faltó? Vestido. Aquí no hay como tal en el de nosotros. Samaso pudiera ser ropa de mujer. Si no lo aplicamos al español, ¿no? Que ya todo el mundo dice vestido, pero samaso, vestido de mujer o ropa de mujer. Entonces aquí tomamos el sama y so, mujer. Chaso, ¿sí recuerdan? Chaso. ¿Nos faltó alguno? ¿O ya ¿Cuál? Mecate. Yo. ¿Cómo aparece el yo, verdad? Sí, famosísimo. Sí. Podemos hacer trabalenguas, maestra, como yo. Sí. Así como yo, y así hacer diferentes cosas para entender de cuál estamos hablando. Por eso siempre el contexto ¿Cómo se dice y el cuando sentido. se dice mecate, perdón? Mecate, yo. ¿Cuál? Plato, co'o. Creo que no hay mucha diferencia. ¿Dónde está plato? Co'o. Sí, no hay mucha diferencia. La diferencia nada más es cómo lo escribo yo. Cuchillo. Ahí sí hay diferencia, porque en el de nosotros se dice vamos a cambiarle ahora un poquito, chica. Bueno, chica es cuchillo. ¿Por qué cuchillo, maestra? ¿Por qué esa palabra es cuchillo? ¿Qué quiere decir con eso? Chica. Déjemelo de tarea, ¿no? Sí, no se preocupe. Más curiosidad. Sí. No, pero está bien, está bien. Lo demás es otra cosa, ¿no? Está muy raro. Ajá. Pero debe de tener ¿qué más nos falta? El tenate. ¿Qué es eso? El tenate es donde decíamos, el que hacen con la palma, pero no es la canasta, sino como han visto los petates, ¿de qué material está hecho? Bueno, de ese está hecho el tenate, no es canasta. ¿Se dice el material dojo? No. Se usa para cosechar. Ajá. Pero es una cosa que se cuela. Yo no lo he visto, por eso. Es una... Ahí lo tiene Haru, ese es el tenate. Ese es el tenate, do'o. Igual se pronuncia en el de nosotros, do'o. ¿Nos faltó alguno? ¿No? Sí, nada más porque me llamó la atención esas diferencias y como dice de qué pueblo,
Entonces, como que está bien hacer una pequeña comparación. Profe, Ya sí. acabamos, maestra. Ya. Ya nos adelantamos. Nos van a venir a correr. Esperemos que no, esperemos que no. Le agradecemos, ¿no? Pues más bien a Alfredo que nos mandó la liga porque está interesante. Ya, yo te mando. Maestra, lo hizo usted.